Ya, perfecto, ahí volvimos. Bien, ¿y dónde había quedado entonces? Conecta sobre la posibilidad de continuidad o no del gobierno de Claro, Bolsonaro. Bolsonaro, fíjate que ya desde el primer día de su gobierno, yo había estado en Brasil la semana previa a la elección de Bolsonaro y he hablado con mucha gente y se veía que Bolsonaro iba a tener muy pocas chances de completar su mandato de 4 años. Incluso yo llegué a escribir por ahí en una nota que podía sufrir la misma suerte que Fernando Collor de Mello. ¿Recuerdas tú que llegó con grandes afanes de transformar radicalmente de pie a cabeza a Brasil y al cabo de 2 años y medio tuvo que irse? Bueno, Bolsonaro está en una situación muy frágil. Hay un tema delicado con su salud que no tiene que ver con la famosa puñalada, sino que es otro tema, ¿verdad? Y hay un vicepresidente que representa orgánicamente al ejército brasileño y que ha estado formulando críticas muy serias a algunas decisiones de Bolsonaro, entre ellas la política de previsión social inspirada en el modelo chileno. Es más, cuando Bolsonaro dijo que iba a participar en una intervención militar en Venezuela, colaborando con el Comando Sur, el ejército, a través de sus representantes oficiales en Brasil, dijo que el ejército brasileño no estaba preparado para salir a combatir fuera de sus fronteras. Con lo cual, digo, Bolsonaro es un personaje que creo yo en poco tiempo va a estar disfrutando de un retiro involuntario, como decía Keynes, el desempleo involuntario en su propia casa. Habrá que ver qué pasa. Y en cuanto a su ministro de Economía, vuelvo a repetirte, es un yihadista, un fundamentalista de mercado, un hombre que va a provocar una crisis aún más grande en Brasil, mucho más grande en Brasil, porque bien sabemos de que estas políticas del consenso de la Escuela de Chicago no resuelven ningún problema y agravan los problemas existentes, sobre todo en una economía de la complejidad, el tamaño y la gravitación internacional de Brasil. Recientemente Guaidó salió culpabilizando al gobierno de Venezuela de la quema de los camiones de ayuda humanitaria. Como tú lo comentaste inicialmente, tenemos muchos antecedentes para demostrar que la quema se realizó desde el lado de Colombia, Claro. ¿verdad? La pregunta es la siguiente: tanto el estilo de Donald Trump como en la campaña de Bolsonaro, el uso de noticias falsas para hacer política fue bastante crucial. O sea, las fake news como Sí. estrategia de guerra de quinta generación. ¿Cómo viene a transformar el problema de la acción política para los movimientos revolucionarios, transformadores, esta estrategia? Y por otro lado, ¿cuál es el rol que le cabe a las organizaciones de izquierda, al Foro de Sao Paulo, por ejemplo, y también a los medios comunitarios frente a esta arremetida imperial? Bueno, mira, yo creo que la prensa miente no es una novedad. Digamos, yo voy a citar a un autor, un filósofo católico de principios del siglo XX, Gilbert Chesterton, que dijo en víspera de la Primera Guerra Mundial, cuando apareció la prensa, ¿no es cierto?, la prensa gráfica y se masificó, pensábamos que la prensa nos iba a ayudar a conocer la verdad. Ahora sabemos que la prensa tiene como misión impedir que la verdad sea conocida. O sea que el tema de las mentiras, lo que pasa es que, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Ha cambiado la escala en la cual se utilizan las fake news. Es una escala cotidiana, permanente, constante, no solamente para agredir a Venezuela, para agredir a cualquier gobierno que sea contrario a los intereses americanos. Y además ha cambiado la profundidad del impacto que tienen las noticias falsas, producto de los desarrollos en las ciencias de la conducta, las llamadas neurociencias, el neuromarketing político, que le da mucha más consistencia a una mentira que en el pasado, ya sin disponer de esas técnicas de control de la conducta, de control actitudinal, no tenían el impacto tan fuerte que tienen hoy. Entonces, evidentemente, es un enorme desafío. Y este enorme desafío obliga a las fuerzas de izquierda a desarrollar una estrategia no solamente de defensa, sino de pasar a la ofensiva. Yo vengo diciendo que nosotros tenemos que instruir a toda la militancia de izquierda para que utilice estos aparatitos. Esto no es un teléfono, esto es una Kalashnikov.
¿okay? Un fusil de asalto soviético llamado Kalashnikov, que fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial y que sirve para la guerra de guerrillas de noticias en las cuales estamos involucrados. Ahora, este elemento está siendo muy mal utilizado. La gente debería utilizarlo, nuestros amigos, nuestra militancia, para estar permanentemente transmitiendo las noticias. No puede ser que vean cosas o participen en eventos donde se dicen cosas muy importantes y se limiten a escuchar o a sacar una fotografía del evento. No, señor, ustedes hoy en día tienen una tecnología, digo, especialmente en Chile, que en este terreno está muy avanzada toda la tecnología informática, para transmitir en tiempo real noticias que pueden desmentir claramente la que dicen órganos como el Mercurio y todos aquellos que sabemos que monopolizan la información en Chile. Entonces yo creo que tenemos que pasar a una contraofensiva, no podemos quedarnos así, porque los medios nunca nos van a hacer lugar, nunca nos van a dar la posibilidad de desmentir la noticia, y cuando la desmienten te la ponen en la página 18 al final de la página sin darle la relevancia que tiene la noticia difamatoria. Por ejemplo, se dice, muchos amigos me han escrito acá de que en este país hay una dictadura, ¿verdad? Esto es una locura, digamos, que revela un desconocimiento elemental de lo que es una dictadura, sobre todo viniendo de Argentina, de Chile, países que hemos tenido dictaduras terribles. ¿Ustedes creen que era posible que en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla apareciera un don nadie autoproclamándose presidente, aunque tuviera el apoyo, supongamos, de Jimmy Carter, que en ese momento estaba en contra de Pinochet y de Videla, ¿no es cierto? Y dijera que era el presidente y esa persona siguiera viva más allá de 2 o 3 horas? Hubiera sido apresado de inmediato por la fuerza de seguridad. Claro, seguramente lo hacían desaparecer y punto. Acá ese señor ha estado entrando, saliendo, dando conferencias, sigue haciendo todas sus actividades, ha estado en el Palacio Nacional, yo estuve en el Palacio Nacional, donde está la Asamblea Nacional, se ha reunido con intelectuales, algunos de ellos amigos míos, conformando un gabinete en una dictadura. Y además tú vas a un hotel acá y no ves prácticamente sino un canal que habla a favor del gobierno, de los 20 que te dan, y ahí si quieres te canales disponibles. Tengo la CNN y no tengo Telesur. Fíjate qué curiosa dictadura. Tengo la televisión pública española, que parece ser que el único país en el mundo que existe es Venezuela. No hablan de ningún otro país salvo Venezuela, y no tengo un canal que habla a favor de ese gobierno. Esto es una dictadura. Digo, yo te digo que desde el punto de vista mediático, informativo, hay mucho más control de prensa oligopólico en Argentina y en Chile y en Brasil que en Venezuela. Así, y lo digo y lo puedo probar. Pero obviamente esto va en contra de las verdades consagradas por la prensa hegemónica y el aparato de dominación ante el cual muchos izquierdistas se inclinan, o por desconocimiento o por oportunismo, digamos, para usar una palabra no demasiado grave. Pero esta es la realidad. Como dijo Galeano en su momento, Venezuela es una extraña dictadura, ¿verdad? Así es, con 25 elecciones en 20 años. Ganaron 23, perdieron 2, las 2 que perdieron las reconocieron. Yo quiero ver cuántas elecciones hubo en Chile o en Argentina en los años de la dictadura. Digo, por favor, a los compañeros de la izquierda confundida, sean serios, sean estudiosos. Déjense ya de consignas baratas y déjense de tratar de agradar a la derecha y a las capas medias, porque nunca los van a votar, porque los pueblos siempre prefieren el original a la copia. Y si tú tienes un discurso derechoso, esa gente no te va a votar a ti, va a votar a la derecha auténtica. En esa misma línea, hemos visto en años recientes en países donde más bien hay neoliberalismos más asentados, como Chile o como Colombia o como Perú, en lugares donde no han habido procesos de cambio, el aparecimiento también de estos nuevos progresismos, que son más bien movimientos de clases medias, con una fuerte incidencia, influencia en las redes, en los medios de comunicación, y que vimos en la situación de Nicaragua, que se inclinaron muy fuertemente a consumir y repetir la estrategia imperial de agresión a Nicaragua, y también lo estamos viendo en particular en el caso chileno, de que un sector del Frente Amplio, diputados como Gabriel Boric, buena parte de la Dirección de Revolución Democrática, Beatriz Sánchez, han estado en una línea más bien de ataque al proceso y de plantear que Maduro es un dictador y una serie de cuestiones como esa. La pregunta que te queríamos realizar es: ¿cómo fortalecer un diálogo entre estas dos generaciones? Entre la generación que viene luchando en este ciclo de 20 años
y las nuevas generaciones de estos progresistas? Bueno, yo creo que hay que buscar instancias de diálogo. A mí me encantaría, por ejemplo, participar en Chile en una discusión con los compañeros que yo creo que están tratando de construir un futuro alternativo mejor para Chile y tener una discusión franca y abierta con ellos, en donde en esa discusión no se trata de decir que todo lo que se está haciendo en este país está bien, pero lo que yo creo que es el punto de partida fundamental para entender lo que pasa en Venezuela y por qué, como dijo muy bien João Pedro en esta asamblea, en el momento actual nosotros no podemos dejar de apoyar a Venezuela. Después nos ocuparemos de que Venezuela mejore la gestión de la cosa pública, que dé un combate a fondo contra la corrupción, que mejore la gestión macroeconómica, pero tú no puedes mejorar la gestión macroeconómica si estás sometido a un ataque brutal, una agresión brutal, como está sometida Venezuela, que no puede comprar, no puede vender, no puede importar, no puede tener medicamentos, aunque los pague por anticipado no se los dejan llegar, aunque compre alimentos no llegan acá, se los embargan. Digo, ¿quién maneja bien la economía bajo esas condiciones? No hay ningún país. Por eso me parece además una injusticia histórica, ¿verdad? Porque este país, Venezuela, ha sido un asilo muy importante para argentinos, chilenos, brasileños, etcétera. Y más allá del gobierno que hay, nosotros nos debemos a este país y tratar de evitar que a este país le hagan el daño a su gente, el daño enorme que le están haciendo en la vida cotidiana, el daño enorme. Eso no te lo dice la gran prensa. Las causas de esto, ¿por qué no hay medicamentos en Venezuela? No hay medicamentos, viejos, porque no te los dejan traer, porque obligan a los laboratorios de acá a no producir estos medicamentos por el tema de las patentes, que son patentes norteamericanas, porque no dejan que se importen los medicamentos que están faltando. Entonces, ¿cuál es la teoría? La teoría es crear una situación caótica interna, provocar un inmenso mal humor social, confiando que en un momento determinado eso va a provocar un estallido que va a acabar con el gobierno de Maduro y que Maduro va a salir del gobierno no como producto de un pacto de la Moncloa al estilo de esos pactos, sino que va a salir, digamos, siguiendo el modelo de Gaddafi. Ese es el plan. A ese plan nosotros no nos podemos prestar jamás. Por más dificultades que tengamos, problemas que tengamos, críticas que tengamos con el gobierno de Maduro, tengo muchas críticas, ¿verdad? Pero puesto a elegir entre un presidente instalado por Estados Unidos y cualquier otro elegido por el pueblo venezolano, mi opción es la segunda. Y además, hablando para un medio como el chileno, por favor recordemos la historia de Salvador Allende. Yo le digo a toda esta gente que ha salido tan fácilmente a hablar de la dictadura de Maduro, por favor lean la historia chilena, reconozcan la historia chilena, entiendan qué fue lo que le pasó a Salvador Allende y cómo terminó Salvador Allende cuando una parte de la población chilena se creyó en los cantitos, digamos, de que venía el imperialismo a ayudarle y cuál fue el resultado que produjo todo aquello. Y acá se trata de lo mismo. Entonces me parece que tenemos que ser muy rigurosos en discutir y acabar con esa historia. Yo admito que te digan, mira, Maduro es un gobierno que no me gusta. Más, que me digan Maduro es un mal gobierno. Ahora, que digan Maduro es una dictadura, solo refleja la ignorancia de quien dice eso. Y con ignorantes es muy difícil discutir, porque suelen ser soberbios. La ignorancia y la soberbia van juntas, ¿no es cierto? La sabiduría tiene siempre una cuota de humildad. Pero bueno, está lanzado el debate y estoy dispuesto a ir y discutir donde sea. Y además reconocer un dato que también dejó pasar la prensa, que aprovecho para decirlo ahora. Israel impidió la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Recuerdas? No solamente la impidió, sino que mató a varias personas producto de que querían entregar esa ayuda humanitaria. Y Estados Unidos impidió la llegada de ayuda humanitaria que Chávez le quiso mandar, ¿no es cierto?, cuando el Katrina. Nadie se rasgó las vestiduras en ese momento. Y ahora se rasgan todas las vestiduras porque Venezuela hizo lo mismo. Y además cuando tú ves lo que había dentro de esos camiones de ayuda humanitaria, había materiales para fabricar bombas, alambres de púa, cables, detonadores, todo eso. Así que por favor, hay que informarse antes de hablar, antes de condenar, antes de caer en la crítica fácil que suscita el aplauso de la derecha, hay que informar y ser muy cuidadosos en todo esto. Nos acaba de escribir Gonzalo Aguirre, que es encargado del Grupo de Política Internacional del Frente Amplio, y nos dice que te invitemos en
El mes de noviembre en Chile se va a realizar, bueno, la cumbre APEC y estamos organizando una contracumbre que ya se han sumado una serie de organizaciones y te queremos extender la invitación. Con todo gusto, Gonzalo, cuenta conmigo. Voy de buen agrado. Discutir estas cosas seriamente en un espíritu fraternal para mí es absolutamente decisivo, así que cuenta conmigo y te agradezco anticipadamente tu amable invitación. Perfecto, Tilio. Para ir finalizando, en el debate del Frente Amplio, nosotros lo que le hemos planteado también a los compañeros y compañeras que están en una línea de agresión a Venezuela es que acá no solo está en juego en Venezuela, sino que está en juego la viabilidad del proyecto latinoamericano y el proyecto del Frente Amplio. O sea, en el caso chileno, el programa del Frente Amplio es un programa profundo de reformas que va a implicar tocar los intereses de los grandes grupos nacionales y transnacionales. Entonces, ¿cómo también lo ve en ese sentido? Lo veo en un sentido muy claro. Yo creo que si acá cae el gobierno de Maduro, ¿no es cierto?, se produce un efecto dominó que va a prácticamente esterilizar cualquier tentativa de producir un proceso de transformaciones por la vía, si querés, de un llamado socialismo democrático en toda América Latina. Por eso digo, yo no entiendo la postura de algunos compañeros del Frente Amplio que le hacen el juego, ¿verdad?, al imperialismo norteamericano. Es decir, porque eso va en contra de nosotros. Eso produciría, digamos, una debacle enorme o un daño enorme sobre Cuba, ¿verdad?, que ha sido fundamental. Cuba, que ha resistido 60 años de bloqueo, de agresiones, pero que el derrumbe de Venezuela tendría un impacto muy negativo sobre Cuba, tendría un impacto muy negativo sobre la experiencia de Evo Morales en Bolivia. Y creo que retrasaría el proceso de cambio y de transformaciones que podría haber en un país como Chile, que lo necesita, que tiene un sistema político profundamente deslegitimado, donde ustedes son una fuerza nueva que está renovando el espectro político chileno que tanto se necesita, ¿verdad? Pero si esto se cae, va a ser muy difícil avanzar por este camino. Por eso a mí me parece que incluso desde el punto de vista egoísta, nacional, a nosotros nos conviene que este proceso se mantenga y luchemos para que se mejore la calidad de la gobernanza, todo lo que ustedes quieran, pero no podemos permitir nosotros de que Estados Unidos sea quien pone y saca presidentes en América Latina, que dice quién es democrático, quién no es democrático. Esto es historia antigua. Bueno, muchas gracias, Atilio, por el tiempo y a nuestros amigos y amigas de Revista de Frente. También les contamos que a las 7:30 de la hora de Chile, 6:30 de la hora de Caracas, vamos a estar entrevistando a Pablo Sepúlveda Allende, el nieto de Allende, médico, militante, internacionalista, así que quédense con nosotros y vamos a seguir dando el debate. Muchas gracias, Atilio. No, gracias de frente y no aflojen, por favor, porque son una de las pocas voces que hay en Chile y en América Latina. Todos mis saludos.